Cuando vi la escena de Narciso proponiéndome matrimonio de nuevo, no sentí ninguna alegría. En cambio, deseé poder destrozarle la cara de hipócrita en el acto. En mi vida anterior, Narciso y yo nos dedicamos a todo solo para ayudar a su compañera de secundaria, Viviana, a conseguir un puesto como alumna de Aristóteles. El cariño de nuestra amistad de la infancia no soportó ni unas lágrimas de Vivian. Me culpo por haber confiado demasiado en él en mi vida anterior. Lo que llevó a la destrucción de mi familia. Serena. Cásate conmigo. Te amaré por siempre. ¿Pasearás por cada primavera? ¿Verano? ¿Otoño? ¿Y el invierno conmigo? Narciso se sentó en la habitación privada y me propuso matrimonio. El anillo que llevaba en la mano era tan pequeño que ni siquiera se veía la moneda de 10 centavos, y con una lupa. Todavía no había superado el resentimiento de mi vida anterior. Ojalá pudiera tomar los palillos de la mesa y apuñalar a este canalla hasta la muerte. ¿Dónde compraste este anillo? Apenas tiene un diamante. ¿Me estás proponiendo matrimonio con esto? ¿Me estás humillando? Tomé la bebida de la mesa y se la tiré en la cara. Serena. ¿Qué demonios haces? Narciso golpeó la mesa y se levantó, pensando que yo seguía siendo la misma Serena de mi vida anterior, que le obedecía y todo. ¿Quién está realmente loco aquí? Lo más barato que te di costó decenas de miles de yuanes. ¿Y tú? ¿Acaso este asqueroso anillo vale 100 yuanes? Le pregunté con una mirada burlona. En su vida anterior, Narciso ni siquiera quería comprar un anillo de plata. Me propuso matrimonio directamente con un anillo de hojalata. Debí estar loca en ese entonces. Lamentaba la bancarrota de su familia. No quería herir su orgullo. Bueno. Esta vez no. Serena, no seas desagradecida. Ponte el anillo ahora mismo. Contaré hasta 3. Si no lo pones, nos separamos. Narciso se levantó y me miró con saña. No pude contenerme más. Di un paso adelante y le di una bofetada en la cara. No me conformé con una sola bofetada. Le di 2 más. La mano me dolía muchísimo. Entonces sepárense. Quien no se separe es un cabrón. Después de eso, huí tan rápido como pude. Temía que me agarrara y me obligara a pagar la cuenta. Después de que la familia de Narciso se declarara en bancarrota. Le costó adaptarse a la vida de pobreza. Siempre se quejaba conmigo y me insinuaba que debía ayudarlo. Era muy bondadoso. Le di casi todo mi dinero de bolsillo. Poco a poco. Se acostumbró a tratarme como a un cajero automático y me pedía dinero para todo. Antes de que Narciso pudiera reaccionar a las bofetadas, salí corriendo de la habitación privada. Tomé un taxi. Y se fue a casa. Dejándolo solo. Empapado. De pie en la cálida y romántica habitación privada. Originalmente había planeado que yo pagara la habitación. Así que pidió al personal que la decorara con el estilo más lujoso. Pero ahora... no seguí sus reglas y simplemente huí. Él se resistía a pagar la cuenta y quería llamarme para que la pagara. Ya lo había bloqueado. Cuando vio que no contestaba sus llamadas, no le quedó más remedio que apretar los dientes y pagar. Pensando que me obligaría a pagarle cuando me viera más tarde. En cuanto bajé del taxi, le dije a Orión en cuanto llegué a casa que no podía dejar que Narciso entrara a verme en el futuro. Orión llevaba mucho tiempo sintiendo antipatía por Narciso e informó rápidamente al departamento de seguridad. Afortunadamente, tras haber cumplido, Orión tomó las medidas necesarias rápidamente. Poco después, llegó Narciso. Estaba empapado. Varios taxistas se negaron a llevarlo. Al final vino en moto. A la entrada de la villa, el capitán de seguridad lo detuvo afuera. Tenía la camisa cubierta de bebida pegajosa. Y su pelo era un desastre. Parecía un gallinero. Incluso había algunas moscas revoloteando a su alrededor. ¿Cansado de trabajar? ¿Cómo te atreves a detenerme? Soy el yerno de la familia Serena. Narciso le gritó con arrogancia al capitán de seguridad. Vamos. Entonces. Solo tienes que despellejarte la cara para entrar.
Cualquier residente puede entrar. El capitán de seguridad estaba acostumbrado a tratar con gorrones como él y no se molestó en discutir. Orión acababa de anular el permiso de acceso de Narciso. Pasó su tarjeta varias veces. Pero el semáforo seguía en rojo. Venía aquí a menudo. ¿No te acuerdas de mí?, gritó Narciso furioso. El capitán de seguridad no perdió más palabras. Recogió a los 4 antidisturbios y sacó a Narciso. ¿Quién te crees que eres? No te conozco. Lárgate. No interfieras en mi trabajo. Veo que cada vez hay más gente reunida para ver la escena. Narciso se sintió avergonzado y regresó. Pensó que seguramente vendría a disculparme con él en unos días. Saqué 706 en el examen de admisión a la universidad. Mis padres me celebraron una fiesta antes de mi renacimiento. No pensaba salir estos días para evitar que Narciso me volviera a molestar. Me quedé en casa esperando el comienzo de las clases. Lista para unirse directamente al equipo de investigación aeroespacial de Aristóteles. En su vida anterior, Vivian también quería unirse al equipo de Aristóteles. Pero Aristóteles solo reclutaba al mejor estudiante de la carrera. Y yo era ese mejor estudiante. Después de enterarme de mis calificaciones. Vivian, con los ojos hinchados como nueces de tanto llorar, le rogó lastimosamente a Narciso que la ayudara. Le contó lo difícil que era su vida y cuánto necesitaba ese lugar. Le dijo que si no podía ser discípula de Aristóteles, moriría. Esto realmente conmovió a Narciso. No soportó las lágrimas de Vivian y de inmediato prometió ayudarla a conseguir el puesto. Luego vino a convencerme para que entrara con él a la Universidad King Was. Dicen que King Was también contaba con un equipo de investigación aeroespacial. Pero, ¿quién en la industria no lo sabe? Aristóteles es el pionero de la ingeniería aeroespacial. El equipo de investigación que lo acompaña es el mejor del país en investigación aeroespacial. Naturalmente no quería entrar en la Universidad King Was. Narciso me amenazó con romper conmigo. Exigió que entrara con él a la Universidad King Was. Si no, romperíamos. Le dije que se largara. Al ver que no me dejaría convencer ni con amenazas ni con persuasión, tenía que buscar otras maneras de hacerme daño. Primero, me mintió diciendo que su abuela se estaba muriendo y que quería verlo casarse antes de que ella falleciera. Luego él y su abuela trabajaron juntos. Su abuela fingió estar al borde de la muerte y apostó a engañarme. En mi vida anterior, crecí bajo el cuidado amoroso de mis padres, y no tenía ni idea de lo siniestras que podían ser las personas. Nunca imaginé que mi amiga de la infancia, que creció conmigo, me trataría así. Así que, por bondad, cedí. Fui a casa a escondidas a buscar el libro de registro. Y me casé con Narciso. Después de casarme normalmente ingresaba a la Universidad Tsinghua y como uno desea, me uní al equipo de investigación de Aristóteles. Pero no mucho después. Los carteles en el campus de la Universidad Tsinghua revelaban que estaba casada con un estudiante de la Universidad King Was. Mi certificado de matrimonio con Narciso estaba claramente expuesto. Decía que estaba casada y embarazada. Había competencia entre la Universidad Tsinghua y la Universidad King Was en investigación aeroespacial. Tras enterarse de mi matrimonio con Narciso, la Universidad Tsinghua me expulsó del equipo de Aristóteles. Temía que filtrara información a la Universidad King Was. Vivian tomó mi lugar como estudiante de Aristóteles, siendo la segunda mejor estudiante de la carrera. Todos los recursos valiosos quedaron en manos de Vivian. Incluso yo, con lo torpe que era, me di cuenta de que Narciso me había traicionado. Corté inmediatamente todo contacto con él. Pedí el divorcio, pero se negó a menos que le diera 50 millones de yuanes como compensación. No quería darle ni un céntimo y contraté a un abogado para que me divorciara. Tras quedarme fuera, no me rendí y quise volver al equipo de Aristóteles como estudiante. Por esto, tenía que desarrollar una tecnología reconocida por la industria. Empecé a trabajar día y noche experimentando cada vez que se me ocurría una idea. Poco después hice un nuevo avance en los vuelos espaciales tripulados. Justo cuando estaba a punto de contárselo a Aristóteles. Todo mi material de investigación desapareció.
Para tener más tiempo para experimentos, alquilé un apartamento fuera del campus. Pero no esperaba que todavía me vigilaran y no me dejaran ir. Mi matrimonio con Narciso seguía en disputa legal y no se había disuelto con éxito. Narciso llevó el certificado de matrimonio al apartamento. Encontré un cerrajero. Me abrió la puerta. Le dio todos los resultados de mi investigación a Vivian. Vivian plagió mi arduo trabajo. Cuando denuncié el caso e hice público el plagio, debido a la falta de pruebas directas, Vivian me dio la vuelta a la tortilla. Todos los estudiantes de la Universidad Hingui pensaron que yo era el que había plagiado. Me siento desanimado. Pensé en ir al extranjero para cumplir mi sueño. Pero Vivian, que había visto mis capacidades, no quería que la eclipsara en el sector aeroespacial. Contrató a alguien para que me rompiera las piernas. Mi madre tenía un problema cardíaco. Cuando se enteró de que había quedado discapacitada, no soportó el impacto y murió de un infarto. Después de la muerte de mi madre, a mi padre se le puso el pelo blanco de la noche a la mañana. Entregó la empresa al vicepresidente y estaba decidido a buscar justicia para mí. Pero lo mató un fugitivo contratado por Vivian. Unos años después, Vivian se hizo famosa y exitosa como estudiante de Aristóteles. En cuanto a mí, con todas mis ambiciones, no tenía dónde cumplirlas y morí en el hospital. Desde que el cielo me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Definitivamente haré que este cabrón y su compañera guarrilla paguen el precio. Pronto, sin un suspiro bajo, llegó el día de la llegada a clases. Mis padres me enviaron a la puerta de la escuela temprano por la mañana. En cuanto entré al campus, me encontré con Narciso y Vivian. Cuando Narciso me vio, corrió hacia mí y me dedicó lo que él consideró una sonrisa encantadora y malvada. Serena, no te enojes más conmigo. Mira, entré a la Universidad Tsinghua por ti. Perdóname. Después de decir eso, sacó un anillo de un quilate de su bolsillo. Me agarró la mano e intentó ponerme el anillo. Al ver esto, Vivian intervino. Hermana Serena, deja de ser tímida. Date prisa y acepta la propuesta del hermano Narciso. Quería matar a golpes a estos dos canallas. ¿Cómo se atreven a acercarse a mí? Me solté de la mano de Narciso y dije con enojo, si están locos, vayan a que los traten. No montes un espectáculo aquí temprano por la mañana. Es asqueroso. Serena. Dijiste que la moneda de 10 centavos era demasiado pequeña la última vez. Te compré una más grande. ¿Qué más quieres? ¿Quieres que arruiné a mi familia? Cuando Narciso vio que seguía con esa actitud arrogante, su ira se encendió. Puse los ojos en blanco y le dije a Narciso, ¿te pedí que lo compraras? Ya rompimos. Déjame en paz. Vivian intentó acercarse y jalarme. Quería empujarme a los brazos de Narciso. La sacudí con fuerza. Narciso se adelantó rápidamente para abrazar a su delicada esposa, Serena. Has ido demasiado lejos. Vivian es tan delicada. Y la presionaste. Ya terminaste de hacértela difícil. Si aún quieres casarte conmigo, discúlpate con Vivian ahora mismo. O se acabó lo nuestro. Apretó los dientes y gruñó en voz baja. La familia de Narciso llevaba 4 o 5 años en bancarrota. Pero aún no podía librarse de su delirio de ser un presidente autoritario. Estaba diciendo tonterías. Y me hizo poner los ojos en blanco, incrédula. Vivian lo agarró débilmente. Hermano Narciso. Estoy bien. La hermana Serena no lo decía en serio. No la culpes. Carf. Estoy un poco sorprendido. Pero estaré bien después de un tiempo. Vivian se encogió temblorosa en los brazos de Narciso como si la hubiera golpeado. Casi me hace vomitar. Ya no soportaba a esos dos canallas. Con una patada potente envié a estos dos bichos raros a la fuente que había detrás de ellos. El agua de la fuente los arrancó de la cabeza a los pies. Narciso se levantó y corrió hacia mí, maldiciendo. Serena. Buscas la muerte. Al ver que estaba enojado, huí rápidamente.
Gritaba mientras corría. Este hombre es mi exnovio. Me engañó y ahora quiere volver conmigo. Ven a ver a estos dos sinvergüenzas. Corro de vuelta al dormitorio así, dejándolos allí para que sufran la vergüenza de la humillación pública. Detrás de mí un grupo de personas los señalaba. ¿Están locos? Se abrazaban. Y seguía proponiéndole matrimonio a esa chica. ¿No es asqueroso? Los dos se hicieron bastante populares al principio del semestre. Regresé corriendo al dormitorio jadeando. En cuanto entré al dormitorio, vi a dos de mis compañeras arreglando las camas. Quedaban dos camas libres. Uno era de Vivian. Y el otro era mío. Ignorando mi sed. Saqué el vídeo que grabé en la puerta de la escuela y se lo enseñé. Cuando el vídeo mostró a Narciso y Vivian pegados como cinta adhesiva de doble cara, los dos compañeros fruncieron el ceño e hicieron una mueca como la de un anciano en el metro mirando su teléfono. Les conté toda la historia. Confirmando el comportamiento de Vivian como amante. En mi vida anterior. Al ver que no vivía en el campus, Vivian tomó la iniciativa de difamarme delante de nuestros compañeros. Desenterraron y regañaron a toda mi familia. Y ni siquiera sabía qué estaba pasando. Ahora tomé la iniciativa y arruiné la reputación de Vivian. Dejándola sin forma de defenderse. Después de hablar con ellos dos, llamé a mi papá y le pedí que viniera a organizar mi estancia fuera del campus. La verdad es que no quería vivir con Vivian. Fue una maldita cosa. Vivian regresó al dormitorio toda mojada y empezó a decir, Jing, Jing, Jing. Las lágrimas estaban a punto de caer. Y sus dotes interpretativas eran comparables a las de una actriz de un drama de Quan Yao. Allí estaba ella. Con aspecto triste y lastimoso. Esperando a que sus dos compañeras de piso la consolaran para que pudiera correr la voz sobre mi comportamiento cruel. Después de mi explicación, las dos compañeras de piso ignoraron por completo a Vivian. Cuando la miraron, incluso había algo de desprecio en sus ojos. Simplemente la miraron y luego fueron a empacar sus cosas. Al ver que ninguno de los dos se acercó a consolarla, Vivian no pudo evitar decir algo. «Guau, guau, guau. Serena en esta cama». Amablemente ayudé a su novio a proponerle matrimonio. Pero me empujó hacia la fuente de la puerta del colegio. Me estaba poniendo muy cachondo. Pensó que, como era tan lamentable, sus dos compañeras de piso sin duda la defenderían. Como resultado, Yunari se enojó. Es apenas el comienzo del semestre. Y le estás pidiendo matrimonio. ¿Le guardas rencor? ¿Por qué la lastimas así? Zu-san-san. Con un temperamento irascible. Dijo con enojo que hablabas mal de los demás a sus espaldas justo al principio del semestre. ¿Qué clase de habilidad es esa? Si estás tan agraviado, ve a verla mañana. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué hablas delante de nosotros? Después de que Zu-san-san terminara de hablar. No esperó la respuesta de Vivian. Tiró de Junna y salió, cerrando la puerta de golpe. Vivian se echó a llorar de verdad. Pensó que esas dos mujeres debían estar celosas de su belleza. Por eso eran tan malas con ella. Después de que mis padres regresaran a toda prisa para organizar mi estancia fuera del campus, me llevaron a alquilar un apartamento fuera de la escuela. El apartamento estaba completamente equipado con electrodomésticos. Y pude mudarme con mis maletas. A la mañana siguiente temprano, estaba listo para presentarme ante el equipo de Aristóteles. Desde lejos vi a Vivian y Narciso de pie en la entrada del Instituto de Investigación. Fingí no verlos, pasé junto a ellos y entré. Narciso se adelantó rápidamente y me agarró la muñeca. Y empezó a decir tonterías otra vez, Serena. Dale rápidamente los materiales de inscripción a Vivian. Ya le prometí a Vivian, de tu parte, darle la cuota de estudiante de Aristóteles. Después de que terminó de hablar, intentó robarme mis materiales. Maldita sea. Esto realmente supera mi límite. Me quité la mano de encima. Le di un buen golpe con el brazo. Con esa cara tan dura. ¿Por qué no te vas y te conviertes en un ladrillo de la Gran Muralla? Es tuyo. ¿Cómo puedes regalarlo? Levanté la barbilla y lo miré con fiereza.
Narciso perdió los estribos por completo y no pudo evitar gritar. Serena. Puedo olvidarme de esta bofetada que me diste. Pero no seas tan codicioso. ¿No te basta contenerme? ¿Por qué aún tienes que arrebatarle la cuota a Vivian? Cuando escuché lo que dijo casi me da una atrofia cerebral. Vivian seguía sollozando a su lado. Como si tuviera asma, hermana Serena. Si tienes algo contra mí. Ven a por mí. ¿Por qué le pegaste al hermano Narciso? Mira. Tiene la cara roja por la bofetada. En cuanto terminó de hablar, también le di una bofetada. Antes del inicio del semestre. Mi padre contrató a un maestro de artes marciales por un precio muy alto. Él me enseñó específicamente los hierros y la palma. Cumplí con las expectativas y le di una bofetada a Vivian en la cara, dejándola hinchada como un cerdo. Y entonces vi. La mejilla izquierda de Vivian se hinchó rápidamente como un bollo al vapor hecho de masa leudante. Ahora. Ya no necesitaba fingir coquetería. Con la cara tan hinchada que solo podía hablar con la boca torcida. No le quedaba más remedio que hablar así. Cuando Narciso vio que me atreví a golpear a su amada esposa, mostró los dientes y levantó la mano. Y se abalanzó sobre mí con fiereza. Parecía que quería darme una paliza. Ya había visto a Aristóteles acercándose desde lejos. Mis pies parecían estar engrasados. Y me lancé directamente detrás de Aristóteles. Narciso levantó la palma hacia Aristóteles. Y Aristóteles se quedó atónito. ¿Qué haces? ¿Quieres golpear a alguien? Ante la expresión seria de Aristóteles, Narciso estaba tan ansioso que le sudaba la cabeza y tartamudeaba. Sin saber cómo explicarlo, empecé a actuar directamente. ¡Guau, guau! Y las lágrimas caían una a una. Aristóteles. Me detuvieron temprano en la mañana y me pidieron que le diera a Vivian la cuota para unirse a tu equipo. Cuando me negué, iba a pegarme. Aristóteles pareció molesto y dijo. Esto es una tontería. Ya dije que solo el mejor estudiante de la carrera será mi alumno. De donde sea que vengan. Vuelve. Vivian estaba tan ansiosa que quería explicarlo. Pero ya le había dado una bofetada en la boca, que la tenía torcida e hinchada. Y ahora ni siquiera podía hablar bien. Solo podía patalear junto a ellos y mirar a Aristóteles con lástima. Aristóteles odiaba, sobre todo cuando otros le hacían perder el tiempo. Sin siquiera mirarlos, me condujo al instituto de investigación. Aún así, querían seguirme. Pero el portero los detuvo y no se permitió el paso a los holgazanes. Estaban tan furiosos que estallaron en el acto. Durante este periodo. Lo llevé a un punto de inflexión vital. Estaba en el instituto de investigación o fuera de la escuela. Vivian y Narciso no tenían oportunidad de causarme problemas. Con la experiencia de mi vida anterior, Aristóteles estaba sumamente satisfecho conmigo. Se alegraba de verme todos los días. Y podía pedirle consejo a Aristóteles sobre cualquier duda que tuviera. No era como en mi vida anterior, cuando tenía que resolver las cosas por mi cuenta una y otra vez para obtener las respuestas. Al ver que me lo estaba pasando bien, Vivian finalmente no pudo contenerse más. Publicó anónimamente una foto falsa de mi certificado de matrimonio con Narciso en el foro del campus de la Universidad de Pekín. Me dijo que ya estaba casada y embarazada. Me criticó duramente. Dijo que me casé y quedé embarazada muy joven. Debo tener todos mis pensamientos puestos en Narciso y el niño. Y no podría tener la energía para concentrarme en la investigación aeroespacial. Me pidió que renunciara a la cuota en el equipo de Aristóteles y me fuera. Esos compañeros de clase. Por alguna razón desconocida. Sin saber si era cierto o falso. Repitieron lo mismo en los comentarios, teniendo que decirlo en un tono de voz. Me pidieron que saliera del equipo de Aristóteles. Cuando Aristóteles y los hermanos mayores del equipo se enteraron de la situación. Querían urgentemente organizar una reunión en el campus para aclararme las cosas. Simplemente no se creyeron las tonterías que decía esa publicación. Con lo liado que estaba todos los días, ni siquiera tenía tiempo libre. Incluso si tuviera un bebé estaría demasiado ocupada para cuidarlo.
Llevaba mucho tiempo esperando que Vivian hiciera algo así. Después de que la publicación cumplió con los requisitos para presentar un informe, guardé la evidencia directamente. Además, el personal de TI de nuestra empresa ya había descubierto a la persona que publicó la publicación anónima. Y era Vivian. Tras reunir todas las pruebas, Orión contrató a un abogado y denunció el caso en la comisaría. Por parte de Vivian. Ella seguía en cama, sonriendo y mirando el correo, esperando a que me deshonraran. 2 policías me abrieron la puerta. ¿Eres Vivian? Esta es mi identificación. Soy policía de la oficina municipal con el número 570. Ahora eres sospechosa de difundir rumores y calumnias. Por favor, vengan a la comisaría para colaborar con la investigación. Vivian estaba aturdida mientras estaba en la cama. Ya les había informado a ustedes, Nai Yu San, con antelación. En cuanto llegaron los policías, ambos abrieron la puerta rápidamente. Vivian era la única que estaba allí. Parecía un ganso tonto, sin saber qué pasaba. Al ver esto, los 2 policías retrocedieron hacia la puerta con expresión seria, y le dieron a Vivian 5 minutos para levantarse rápidamente y marcharse con ellos. Al ver esto, Vivian seguía queriendo usar sus cocatas y nos reímos. Empezó a comportarse de forma extraña otra vez delante de las 2 policías. ¡Qué locura! Te equivocaste de persona. No sé nada de esta calumnia. Las 2 policías ya estaban molestas en el trabajo. Y cuando conocieron a una persona tan loca, no le dedicaron más palabras. La consideraron directamente como si hubiera rechazado la citación. La esposaron. Y estaban a punto de sacarla a rastras. Al ver esto, a Vivian ya no le importó fingir debilidad. Se zafó de las manos de las policías y se aferró con fuerza a la tabla de la cama. A las 2 policías les costó mucho jalarla. Y casi volcaron la cama con su gran fuerza. Gracias a la ayuda de Yuna y Jusan-san, finalmente la sacaron de la cama. Las 2 policías estaban molestas por las acciones de Vivian. Y ni siquiera le pusieron una capucha. La sacaron así, a plena luz del día. El coche patrulla estaba aparcado fuera de la escuela. Y Vivian fue esposada y caminó hasta la salida de la escuela. Tenía la cara roja como el culo de un mono. Los estudiantes en la calle estaban atónitos y la señalaban. Eran tan chismosos que deseaban poder subirse a la patrulla con Vivian para averiguar qué estaba pasando. Después de que Vivian fuera llevada a la comisaría, todas las pruebas quedaron expuestas ante ella. Y no tuvo más remedio que admitirlo. Pero como aclaré el asunto rápidamente y el incidente no se había extendido fuera de la escuela antes de que atraparan a Vivian, se determinó que las circunstancias fueron relativamente menores. Vivian estuvo detenida durante 10 días. Se le impuso una multa de 500 yuanes y se le exigió que publicara un vídeo de disculpa en su cuenta durante 3 días. Luego también publiqué el recibo de presentación del caso, el certificado de soltería y el resultado en el foro del campus. Abajo. También adjunté las fotos íntimas de Vivian y Narciso. Antes del inicio del semestre, contraté a un detective privado para que los vigilara. Tenía un montón de fotos de ellos 2 muy cariñosos. No me perdí ni una y las convertí en una presentación de PowerPoint para que todos la vieran. El título era, «Ta es la pareja verdaderamente cariñosa». Por favor, enciérrenlos juntos. No hagan daño a los demás. Cuando Narciso vio cómo se había desarrollado la situación, me detuvo en la entrada del Instituto de Investigación. Y me amenazó brutalmente Serena. Firmé rápidamente esta carta de entendimiento. ¿De verdad tienes que ser tan cruel y no soportar ver que a Vivian le vaya bien? Me apuntó directo a la cara con la carta de entendimiento que tenía en la mano. Fue una auténtica locura. Después de un día agotador, todavía tenía que lidiar con esta extraña persona. Dije con impaciencia. Si sientes tanta pena por ella, ve a la comisaría, admite el crimen, la mitad, y sácala. Basta. Serena. Si sigues con esta actitud, me perderás por completo. Había un odio profundo en los ojos de Narciso. Como si hubiera desenterrado la tumba de sus antepasados.
Al oír sus palabras, vi estrellas y casi me río de la ira. Si tienes la mente anegada, sácalo rápido. Deja de acosarme día tras día. ¿Vas a seguir así? No tenía ni la menor conciencia de sí mismo y se creía alguien especial. Al ver que no me dejaba convencer ni con amenazas ni con persuasión, Narciso pensó que seguía celoso de Vivian. Tuvo el descaro de decirme que dejara de hacérmela difícil. De verdad que no podía creer su audacia. ¿De dónde había sacado tanta confianza? Después de discutir un rato con él, llegó el modelo que contraté. Esperaba que Narciso causara problemas. Contraté directamente a un chico guapo para que se hiciera pasar por mi novio y me recogiera y me dejara en mi apartamento fuera del campus. Cuando Lensen se paró frente a Narciso, era más alto y atractivo. Tenía un rostro de contornos definidos. Recto. Nariz alta. Piel clara, tenía la mente insatisfecha. Y ojos grandes y gruesos, un ojo perdido. Cabello liso. No pude evitar querer extender la mano y tocarlo. Lensen se adelantó y me jaló hacia sí. Soy el novio de Serena. Si tienes algo que decir, háblame. No toques a mi novia. Lensen tenía una media sonrisa en el rostro y miró a Narciso con frialdad. Serena. ¿No te da vergüenza? ¿Encontraste a este chico guapo para fastidiarme? Crecimos juntos. ¿Acaso no sé lo que hay en tu corazón? Narciso mantuvo una postura arrogante, llena de presunción. Si me gustaras aunque sea un poquito, iría directo al nivel 18 del infierno. ¿Puedes entender eso? Piérdete. Le puse los ojos en blanco y aparté al encenador. Mi apartamento estaba cerca de la universidad. Así que no tomamos taxi. Lensen y yo caminamos en silencio. Pronto, Nenik me mandó de vuelta al apartamento. En cuanto llegué a casa, mi teléfono recibió un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, estaba lleno de campanas al azar. Y al final, me exigió que las devolviera. Supe de inmediato que era de Narciso. Lo ignoré. Me lavé. Y me fui a la cama. Al día siguiente fui al instituto de investigación como siempre. A la hora de comer, vi un enlace de Susan San. Decía que Narciso me había delatado en línea. Hice clic en el enlace y vi un montón de campanas. Incluso me asignó el costo del puesto de la propuesta. Al mirar más de cerca, vi que la mayoría de los gastos eran suyos. Los internautas masculinos que publicaron esto me llamaban cazafortunas. Dijeron que era como la encarnación de un árbol espiritual de sapo. Me lo tragué todo. Solo las chicas con ojo perspicaz se dieron cuenta de que la mayoría de los artículos de la factura no eran cosas que usarían las chicas. Me defendieron en los comentarios. ¿Estás bien? ¿Las chicas usan maquinillas de afeitar? Este tipo miente. Los auriculares que valen más de 5 yuanes en su factura son claramente suyos. Si no me crees, mira el tercer vídeo en su página. Esos auriculares le cuelgan de las orejas. Cuando vi los comentarios de estas chicas, publiqué con gusto la evidencia de todo el dinero que le había transferido y pagado en su nombre a lo largo de los años en la sección de comentarios de la publicación de Narciso. El monto total de las facturas superaba los 3 millones de yuanes. Había resuelto esta evidencia unos días antes. Planeaba demandarlo para recuperar el dinero. No esperaba que viniera a mí primero. Al poco rato, Narciso abrió su aplicación de redes sociales y vio más de 99 mensajes en segundo plano. Todos lo regañan por ser un gorrón. Lo llaman escoria. Que lo expulsen del género masculino. Y otros comentarios burlones. Enojado, hambriento. Narciso borró rápidamente la evidencia que había publicado en su sección de comentarios. Después de que lo borró, lo volví a publicar en mi cuenta y lo agregué. Cada vez más internautas lo vieron. Y todos acudieron a su cuenta para saludarlo. Eso les asustó. Narciso incluso borró su cuenta. No me importó. En fin. Orión ya estaba en proceso de presentar una demanda. Y pronto recibiría la citación.
10 días después, Vivian fue liberada. Las autoridades escolares consideraron sus buenas calificaciones y decidieron darle una oportunidad. Le dieron una sanción y le pidieron que grabara un vídeo de disculpa y lo publicara en la página web de la escuela durante 5 días. No me opuse a ello. En fin, la cabeza se cayó. Ya había pensado en su fin. Así que no había necesidad de darle vueltas a esto por ahora. Después de ver el vídeo de su disculpa, pensé que se había equivocado de profesión. Debería haber sido actriz. En el vídeo sollozaba suavemente y sutilmente le echó toda la culpa a Narciso. Su lamentable acto derritió por completo el corazón de los estudiantes varones del campus. Pensaban que no era mala persona. Solo una pobrecita. Pero en cuanto las chicas la vieron actuar, sabían exactamente lo que tramaba. Un mes después, Narciso recibió mi citación para la demanda. Ya que pudo entrar a la Universidad Tsinghua. No era tonto. Sabía que si lo demandaba, definitivamente recuperaría el dinero. Así que intentó usar su lado emocional y me pidió que retirara la demanda. Pero simplemente seguí con mi rutina de ir de la escuela a mi apartamento. Y con Linsen recogiéndome y llevándome a casa todos los días. Siempre que Narciso se acercaba, Linsen lo ahuyentaba. No tuvo oportunidad de hablar conmigo. Después de un mes, Linsen se estaba volviendo experto en ahuyentarlo. Como Narciso no podía verme, no tuvo más remedio que traer a su abuela, Xiao Huiyua. Pensó que como su abuela tenía más de 70 años, aunque llamara a la policía, no le harían nada. Mientras descansaba en el apartamento el fin de semana, recibí un vídeo del administrador. Una anciana sostenía mi foto en la puerta. Me buscaba y decía que era su nieta. Estaba armando un escándalo. Se revolcaba en el suelo y me exigía que saliera a verla. Esto es indignante. Mi nieta está embarazada. Estafó a mi nieto por 3 millones de yuanes. Luego me acosté con un tipo rico. Dejé a mi nieto. Y me escondí en un apartamento lujoso. Se sentó en el suelo gimiendo lastimeramente. Repetía la historia a todos los transeúntes de la planta baja. Como un disco rayado. Narciso me envió un mensaje diciendo que si retiraba la demanda, se llevaría a su abuela inmediatamente. Me burlé. ¿Eso es todo lo que tiene? Con calma saqué mi teléfono y les avisé a las 4 astutas ancianas que había contratado antes. Todas eran excelentes discutiendo y nunca habían perdido una pelea en sus carreras. Pronto, todo a su merced. Las 4 ancianas hicieron su entrada triunfal. Desplegaron la pancarta y se pusieron manos a la obra. En la pancarta había una foto en alta definición de Narciso y Viviana besándose. Con sus hilos de saliva claramente visibles. Xiao Hui, quien había venido a causar problemas por la mañana. Y por la tarde. Narciso y Vivian eran tendencia en Internet. Las 4 ancianas hablaban con claridad en mandarín y detallaron toda la historia. La gente del apartamento lo oía todo con claridad, incluso sin mirar por la ventana. El espectáculo fue todo un éxito. Cuando Xiao Hui intentó detenerlos, las 4 ancianas simplemente la ignoraron. Muy enojada. Xiao Hui se desplomó en el suelo y fingió estar muerta. Después de caer, la anciana dejó de hablar y la rodeó. Al ver esto, Xiao Hui pensó que los tenía acorralados. Pero entonces una de las ancianas metió la mano en su entrepierna, sacó una compresa empapada en sangre menstrual y la untó en la cara de Xiao Hui, quien la convirtió en una imagen grotesca. El hedor de la sangre menstrual devolvió la vida a Xiao Hui. Se levantó e intentó golpear a la anciana. Quizás se levantó demasiado rápido. Porque se agarró la cabeza. Gimió. Y volvió a caer al suelo. Esta vez sí que se desmayó. Tuve la amabilidad de llamar a una ambulancia. No quería que muriera de ira. Porque las pruebas que presenté eran completas y los hechos claros. Pronto dejé escapar un suspiro. El tribunal ordenó a Narciso que me devolviera 3,15 millones de yuanes. Narciso siguió intentando demorarse y no pagar. Solicité directamente al tribunal una ejecución forzosa. Selló la propiedad de su familia y la puso a subasta.
Xiao Hui, quien intentó negarse a irse. Así que volví a llamar a las 4 ancianas y simplemente la echaron. Al fin y al cabo, estábamos actuando dentro de la ley. Al final, tras la subasta de la casa, recuperé 0,97 millones de yuanes. Todavía me debía 180. 0 yuanes. Decidí dejar que me los pagara poco a poco. No quería presionarlo demasiado ni obligarlo a hacer algo desesperado. 2 meses después, logré un nuevo avance tecnológico en los vuelos espaciales tripulados. Con la ayuda de Aristóteles, esta tecnología era más perfecta que en mi vida anterior. Las autoridades oficiales y la escuela enviaron mensajes de felicitación de inmediato, afirmando el esfuerzo de los trabajadores aeroespaciales. Cuando Didion se enteró, se enojó tanto que se rompió las uñas. Me maldijo en su corazón. Me odió por robarle el protagonismo que creía que le pertenecía. Ese mismo día, encontró a quien me había roto las piernas en mi vida anterior y planeaba atropellarme de nuevo. Yo estaba en guardia contra ella. Había contratado a 10 guardaespaldas con antelación. Se vistieron como transeúntes comunes y me protegieron durante varios días. Por fin. 3 días después, de regreso al apartamento con Lin Sen, apareció el mismo coche que me había atropellado en mi vida anterior. Intentó atropellarme. Lin Sen me apartó rápidamente. Cuando el conductor vio que había fallado la primera vez, giró el volante bruscamente y se preparó para chocarme de nuevo. Mis guardaespaldas corrieron de inmediato. Rompieron la ventanilla del coche. Arrastraron al conductor. Y le dio una buena paliza. El conductor corría por ahí, cubriéndose la cabeza y rodando por el suelo. Al ver esto me sentí sumamente satisfecho y les pagué el doble del pago restante. Cuando la policía llegó al lugar, se llevaron al conductor al hospital. Y volví a la comisaría para colaborar con la investigación. Al poco rato exhalé un suspiro. Orión trajo un abogado y las pruebas encontradas por un detective privado. Sin que yo tuviera que decir una palabra, el caso quedó resuelto. La evidencia fue concluyente, vídeos y fotos de Vivian conociendo al conductor, así como la grabación encontrada en su casa, en la que Vivian ofreció 200. 0 yuanes para el conductor que me atropelló. Esto constituyó un delito de instigación al intento de asesinato. La policía envió agentes de inmediato. Mientras Vivian estaba en clase, la policía fue y la arrestó. Les pasó lo mismo a las mujeres policías que la última vez. Mostraban sus identificaciones y decían: Vivian, estás involucrada en un caso de instigación a intento de asesinato. Por favor, acompáñenos a la comisaría para ayudar en la investigación. Sin esperar a que reaccionara, la esposaron y la sacaron. Después de que se llevaron a Vivian, toda la clase estaba alborotada. Todos especulaban. Y todos se convirtieron en detectives aficionados. Incluso antes de que sacaran a Vivian del campus, los estudiantes ya habían analizado cómo habría cometido el crimen. Cuando llevaron a Vivian a la sala de interrogatorios y le presentaron las pruebas, nadie la escuchó ni se disculpó. Sus pistas como manipuladora de té verde no funcionaron. Y estaba completamente derrotada. Pero aún así no se rindió e intentó culpar a Narciso. Cuando la policía lo arrestó, Narciso estaba tan asustado que se puso hecho un lío. Ante esta situación, su fascinación desapareció al instante. Empezó a hablar sin parar. Se distanció desesperadamente de Vivian. No dejaba de dar explicaciones. Tenía miedo de que si paraba, lo encerrarían. Al final, Vivian fue expulsada de la escuela. Y el tribunal la condenó a 15 años de prisión. El conductor, porque su hija tenía leucemia y necesitaba dinero urgentemente. Presa de la codicia, aceptó ayudar a Vivian a cometer un asesinato. Fue condenado a 10 años de prisión. Tampoco solté al fugitivo que mató a mi padre en mi vida anterior. Le dibujé un retrato y se lo di a un detective privado. Tardé más de 4 meses en descubrir que vivía en un bungalow a las afueras de la ciudad. El lugar era remoto. Y solo estaba su familia allí. Cuando mis guardaespaldas llegaron a su casa, no estaba en casa. Esperaron hasta después de las 12 de la noche. Finalmente regresó en su coche.
Los guardaespaldas lo habían esperado toda la noche. Los picaron innumerables mosquitos. Y su ira había llegado al límite. Apenas salió del coche, 10 hombres corpulentos se abalanzaron sobre él. Le dieron puñetazos y patadas. Le rompieron los dientes delanteros y le rompieron las manos y los pies. No pararon hasta que lo obligaron a defecar. Cuando los guardaespaldas se cansaron de golpearlo, se apoyaron en el maletero del coche para descansar un rato. Oyeron débiles gritos de auxilio provenientes del interior del coche. Abrieron rápidamente el maletero y descubrieron que dentro yacía una niña cubierta de sangre. Al ver esto, llamaron a una ambulancia y llevaron a la niña al hospital. Tras despedirla, los guardaespaldas restantes volvieron a golpear a ese cabrón. Tras su llegada al hospital y una serie de maniobras de rescate, la niña fue rescatada. Los médicos agradecieron que la hubieran ingresado pronto. Ojalá hubiera tardado un poco más. No se la pudo haber salvado. La policía envió agentes durante la noche y desenterraron varios esqueletos femeninos en el estanque de peces contraídos por el fugitivo. Tras el examen médico forense y el descubrimiento de los cadáveres, se descubrió que todas estas niñas habían desaparecido en los últimos años. La fugitiva fue condenada a muerte y ejecutada de inmediato. Así se resolvió un caso tan importante. Esos guardaespaldas fueron elogiados por la policía y recibieron una bonificación de más de 100.01. Informé a la policía que Vivian podría tener algo que ver con este fugitivo. Pero durante la investigación, no encontraron ninguna evidencia de su interacción. Historia adicional: Narciso, después de graduarse de la Universidad de Pekín, no estaba dispuesto a trabajar para otros y anduvo buscando inversiones para un proyecto de robótica inteligente. En su vida anterior, amasó una fortuna en esta industria. Admito que tiene una mente brillante. Así que no me fue fácil vengarme de él. Esperé tantos años antes de tener una oportunidad que le impidiera regresar por el resto de su vida. Yo me encargué de todos los inversores que logró atraer. Le prometí inyectar capital en su proyecto, pero le exigí que firmara un contrato que estipulaba que si no cumplía con la cantidad estipulada, no tendría que pagar nada. Tendría que compensar a los inversores con el doble de la cantidad. Narciso aceptó porque estaba seguro de que su proyecto sería rentable. Tras firmar el contrato, Narciso recibió los fondos e inició la investigación y el desarrollo. Justo cuando su proyecto estaba a mitad de camino, un robot inteligente apareció en el mercado, que era mejor que el que Narciso estaba desarrollando en todos los aspectos. Incluso si Narciso continuaba con su proyecto y finalmente lo completaba, no habría mercado para él. Con los recuerdos de mi vida anterior, me adelanté a él y encargué a alguien que trabajara en este proyecto. Solo esperaba que cayera en la trampa antes de soltarlo. Narciso debía una enorme suma de dinero que jamás podría pagar en vida. Debido a este golpe no pudo recuperarse y se enfureció tanto que quedó hemipléjico. Tras la quiebra de los padres de Narciso, para escapar de sus deudas, fingieron su muerte y huyeron al extranjero. Lo abandonaron por completo. Ahora que estaba hemipléjico, solo su abuela lo cuidaba. Tras enterarme de su destino, nunca volví a prestarle atención. Historia adicional: Vivian, después de que la liberaran de prisión, regresó a casa y descubrió que sus padres habían dado a luz a una hermana de 6 años. Había sufrido mucho en prisión todos estos años. Pero al llegar a casa, vio que sus padres y su hermana vivían felices como familia. Los celos y el odio en su corazón se hicieron cada vez más fuertes. Un día, mientras sus padres no estaban en casa, echó a su hermana de casa, ya que no había cámaras de vigilancia en el lugar donde la abandonaron. La policía tardó 2 meses en encontrarla. Él se quedó solo, empapado en una habitación privada, cálida y romántica. Afortunadamente la pequeña hija no sufrió daño alguno y simplemente fue recogida y criada por otra persona. Encontraron a su pequeña hija y también descubrieron la verdad sobre su desaparición. Originalmente se dirigían a Salt Lake. Ya no sentían mucho afecto por Vivian. Una buena estudiante universitaria se convirtió en asesina. Hizo que los vecinos lo señalaran durante tantos años. Y ahora había echado a su hermana por celos.
Los padres de Vivian estaban tan enojados que la enviaron a un hospital psiquiátrico ese mismo día y la ignoraron desde entonces. Cuando Vivian fue atada y enviada al hospital psiquiátrico, descubrió que el paciente que yacía en la cama de al lado era en realidad Narciso. Vivian vio el rostro distorsionado de Narciso. Probablemente la inspiró su fea apariencia. Cuando estaba en prisión, siempre le había guardado rencor a Narciso por no asumir la culpa por ella. Ahora por fin tenía una oportunidad. Después de que la enfermera se fuera, corrió y le arrancó la oreja a Narciso de un mordisco. Narciso yacía allí en paz. De repente perdió la oreja. Dejó escapar un grito de dolor. Era más fuerte que una sirena antiaérea e incluso hizo que los dumplings de la enfermera de turno cayeran al suelo. La enfermera entró rápidamente y apartó a Vivian. Después Narciso despertó del dolor y reconoció a Vivian. Se retorcía en la cama. Intentaba levantarse y golpearla. Originalmente estaba completamente hemipléjico. Pero después de ver a Vivian, quizá fue un milagro médico. Pasó de ser completamente hemipléjico a ser semihemipléjico. Se levantó y se abalanzó sobre Vivian como una bala de cañón. Y los dos empezaron a pelear. Ni una enfermera pudo separarlos. Después de un rato, estaban tan absortos en la pelea que incluso desertaron y orinaron durante la refriega. Excretaban mientras peleaban. La escena era tan repugnante que quienes la olían vomitaban. Y quienes la veían, sin duda. La enfermera estaba tan asustada que desarrolló una sombra psicológica. Huyó tan rápido como pudo. Si no corría, moriría asfixiada por el hedor. Los dos, cubiertos de mierda, seguían pasándoselo en grande peleándose por dentro. Fin. Mi cuñada insistió en amamantar a mi sobrino hasta que cumplió 18 años. A pesar de la oposición de toda la familia, ella se empecinó en llevar a mi sobrino a un concurso de besos. En mi vida anterior, noté el cariño morboso de mi cuñada hacia mi sobrino. Contacté activamente con una psicóloga para que le brindara tratamiento y terapia. Esto le permitió a mi sobrino tener una infancia normal. Sin embargo, más tarde, durante la adolescencia rebelde de mi sobrino, estaba envuelto en un amorío adolescente. Se saltaba las clases. Y se metía en peleas. Se impacientó cada vez más con la disciplina de mi cuñada. Delante de ella, tiró furioso los palillos y las pelotas. ¿No te importaba cuando era niña? ¿Qué derecho tienes a preocuparte por mí ahora? Mi cuñada me culpó del distanciamiento entre ella y su hijo. En un ataque de ira, me cortó la garganta con un cuchillo de cocina. Cuando volví a abrir los ojos, apoyé plenamente todas las decisiones de mi cuñada. Cuando mi hermano la cuestionó, incluso tomé la iniciativa de darle una papaya a mi cuñada. Un gran amor maternal debería significar amamantar a un niño hasta que llegue a la edad adulta. Vamos. Beban esta taza de prolactina. Nadie podrá detenerme hoy. Debo llevar a mi hijo a participar en el maratón de besos de este año. Cuando abrí los ojos, mi cuñada Luna sostenía cariñosamente a su hijo Harrison y lo besaba. Con una expresión de cariño en su rostro. Harrison tiene 5 años este año y aún no ha sido destetado. Gracias a la lactancia materna. Es alto y fuerte. Casi le llega a la cintura a mi cuñada. Aún así, mi cuñada todavía lo levanta en alto. Y su interacción es íntima y natural. Escuché lo que dijo. Mi madre dudó y dijo, ¿no es esto un poco inmoral? Aunque el ambiente social es más abierto hoy en día. Esto sigue siendo así. Antes de que mi madre pudiera terminar la frase, mi cuñada la miró con malos ojos. Es mi propio hijo. Un pedazo de mi carne. ¿Cuál es el problema? La gente con la mente sucia lo ve todo sucio. Al ver que mi cuñada la refutó, mi madre me miró rápidamente y me hizo señas con la mirada para que la disuadiera. En trance mi memoria regresó a mi vida anterior. En aquel entonces me especialicé en psicología en la universidad y enseguida me di cuenta de que el cariño de mi cuñada por mi sobrino había llegado a un extremo. Incluso la interacción entre ella y mi sobrino excedía la intimidad habitual entre una madre y su hijo. A los 5 años.
Es la edad en que un niño empieza a desarrollar su conciencia de género. El contacto íntimo excesivo con su madre puede provocar que mi sobrino desarrolle un complejo de Edipo. Así que intenté disuadirla rápidamente e incluso busqué un psicólogo para que asesorara a mi cuñada. Me decidí aún más a acabar con la idea de mi cuñada de insistir en amamantar a mi sobrino hasta que fuera adulto. Así salvaguardaba su salud mental. Sin embargo, a medida que mi sobrino crecía, su rebeldía y desobediencia típicas de la adolescencia, ante los ojos de mi cuñada. Quería decir que ella y su hijo se estaban distanciando. Y que su querido hijo se estaba volviendo demasiado indiferente y distante con ella. Así que me culpó de todo esto. ¿Es que no te habías metido conmigo antes? ¿Por qué Harrison no estaría cerca de mí? Eres tan cruel. Con razón nadie te quiere. Mientras cocinaba, ella usó un cuchillo de cocina para cortarme la aorta. Cuando mi hermano y mi madre llegaron a casa, descubrieron que aún respiraba. En lugar de llamar a la policía o a una ambulancia, me enterraron vivo a toda prisa. Volviendo a la realidad. Miré a Harrison, que abrazaba la pierna de mi cuñada. Y luego a mi cuñada, que tenía complejo de Edipo. Solo sonreí. ¿No es normal que una madre bese a su hijo? Esto demuestra el profundo amor de una madre por su hijo. ¿Amar a un hijo implica preocuparse por las opiniones de los demás? Al escuchar lo que dije, mi cuñada inmediatamente dirigió su mirada despectiva hacia mi madre. ¿Oíste eso? Scarlett también lo dijo. En la sociedad moderna. Es más abierto. Ustedes, los anticuados, simplemente no lo entienden. Mientras ella hablaba, cargó a Harrison y se dirigió a la zona urbana. Bajé la cabeza y miré el anuncio en mi teléfono, un concurso maratónico de besos. Un concurso organizado especialmente por cierto organizador para generar expectación. La pareja que persista más tiempo recibirá un premio en efectivo. Lo curioso es que las reglas de este concurso no especifican claramente que las dos personas participantes deben ser pareja. Esto también le permitió a mi cuñada aprovechar la laguna legal y presumir ante los demás de lo unidos que eran ella y mi sobrino. Poco después de que ambos se fueran, tomé un coche y me dirigí al lugar de la competición. Cuando llegué, mi cuñada estaba discutiendo con el personal afuera del local. ¿Por qué no nos dejan participar? No hay ninguna regla en los requisitos de participación que diga que tienen que ser una pareja. ¿Cuál es la relación entre mi hijo y yo? Sus pensamientos son muy sucios. Mi cuñada se quedó parada con las manos en las caderas, con aire de mal humor, y empezó a molestar de nuevo al avergonzado miembro del personal. La pelea entre ambos pronto atrajo al organizador de la competición. Al frente estaba una mujer de mediana edad. ¿Quién estaba a cargo de esta competencia? Recorrió con la mirada a mi cuñada y a Harrison por unos segundos. Luego se giró para observar a las parejas que participaban y sonrió mientras los dejaba a ambos en la arena. La razón por la que el organizador organizó esta competencia vulgar y de mal gusto era atraer visitas. ¿Qué sentido tiene que solo participen parejas en el concurso? Una madre y su hijo podrían aumentar al instante la visibilidad del concurso y, además, obtener una oleada de tráfico gratuito. Hay controversia. Y habrá popularidad del tema. Esto es lo que todo organizador espera ver. Pronto quizá lo diga. La mujer de mediana edad acompañó a mi cuñada y a Harrison al lugar de la competición. Mi cuñada no sintió nada raro al ver a los hombres y mujeres besándose en la escena. Tomó a Harrison y se unió a ellos. En sus ojos. Ese era el profundo amor de una madre por su hijo. El amor maternal es noble. Desinteresado. Y sagrado. Observé desde la esquina al camarógrafo. A la señal de la mujer de mediana edad. Los enfoqué con la cámara. Hasta el final de la competencia. Mi cuñada seguía llena de alegría. Pensaba que todos los presentes verían cuánto amaba a su hijo y envidiaban la intimidad que los unía. Sin embargo, la gente a su alrededor la miraba con ojos extraños e incómodos. Mucha gente también susurraba. Dios mío. Son madre e hijo. Qué raro. Es inmoral. Aunque ames a tu hijo, no puedes hacer esto.
Cuando mi hijo tenía 3 años, solo le besé la cara. Después de todo, todavía hay más gente normal en la sociedad. Y hay muy pocas personas con distorsiones y problemas psicológicos. Mi cuñada oía las voces de la gente a su alrededor, pero las ignoraba. En cambio, ella estaba mirando a su alrededor hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Escarlata. Ven aquí. Caminé rápidamente hacia adelante. A su señal. Les tomé fotos a ambos. Incluso tuve la consideración de buscar diferentes ángulos. Y también incluí el logo de la competencia en la escena. Mi cuñada, como siempre, publicó las fotos en sus momentos de WeChat y añadió un texto: un día con mi querido hijo. Esto es algo que hace todos los días. Abrí mi teléfono y eché un vistazo rápido a sus momentos de WeChat. Solo mi hermano aportó el único me gusta y el único comentario. Envió un emoji de corazón grande. Todos los demás en WeChat fingieron no verlo. No me sorprende. Cuando Harrison era niño, mi cuñada publicaba sus fotos todos los días como siempre. Había fotos de él comiendo, durmiendo e incluso haciendo caca. Al principio, a todos les habría gustado educadamente las fotos. Pero poco a poco se fueron enfadando. Todos revisan sus momentos de WeChat cuando están cansados del trabajo para relajarse. ¿Quién quiere ver fotos íntimas de una mujer loca y su hijo en sus momentos de WeChat todos los días? De hecho, en esta familia, la razón por la que mi cuñada se ha vuelto así, además de amar a su hijo como si fuera su vida, lo más importante es que tiene un esposo que no hace nada. Mi hermano es como una persona invisible en su pequeña familia. Casi nunca ha participado en el crecimiento de Harrison. Mi cuñada tuvo un hijo mayor y no tuvo a nadie que la ayudara. Así que centró toda su atención en Harrison. Pero ignoró un punto: el crecimiento de un niño sano requiere no solo atención a su salud física, sino también a su salud mental. Pronto, ¿qué más da? Jajaja, suspiro. El organizador publicó en línea el vídeo de mi cuñada llevando a Harrison al concurso de besos del maratón. En poco tiempo, el número de mensajes de discusión sobre ese vídeo superó los 99. Mi cuñada estaba muy emocionada. Abrió la sección de comentarios. Estaba lista para aceptar los elogios de la medicina. Sin embargo, los comentarios en la sección de comentarios fueron diferentes a lo que esperaba. Los medicamentos, uno tras otro, me provocan expresiones de condena y vómitos. Como madre no puedo hacerle esto a mi propio hijo. Lleva a esta loca a un psicólogo. Si no, podría hacerle daño a su propio hijo. ¿Tener un varón te vuelve loca? Mi cuñada se puso muy fea. Al ver los malos comentarios, respondió con una reprimenda. Igual que sus palabras anteriores. Las personas con una mente sucia lo ven todo como sucio. No pongas tus pensamientos sucios en los niños. El amor maternal es sagrado y grandioso. Es algo que ustedes, quienes no tienen hijos, no pueden entender. Soy la verdadera madre del niño. ¿Le haría daño a mi propio hijo? Son ustedes quienes deberían ir al psicólogo. La gente con prejuicios es realmente repugnante. Yo puedo tener un niño. Pero tú no. Te lo mereces. Cuando mi cuñada intentó desacreditar a otros, no cambió de cuenta. Así que los internautas supieron de inmediato que ella era la protagonista del vídeo. También recibió muchos insultos en sus mensajes privados. Por supuesto. También había gente con la misma mentalidad que mi cuñada que la apoyaba. ¿Tiene algo de malo que una madre quiera a su hijo? Mi hijo tiene 10 años y me besa todos los días. Los niños no lo entienden. Él solo sabe que besar es una forma de expresar amor. Por eso mi hijo es muy cercano a mí. Ni siquiera escucha a su padre. Solo a mí. Cuando mi cuñada vio el comentario que la apoyaba, le gustó el mensaje de inmediato. Aunque mi hermano es invisible en esta relación padre-hijo, valora mucho su imagen. Los rumores y chismes en Internet habían afectado negativamente su trabajo. Así que tuvieron una fuerte discusión en casa. Mi cuñada se arriesgó y gritó: si de verdad crees que lo que hice está mal,
pregúntale a Scarlett si de verdad me pasa algo. Se ha especializado en psicología. Por un momento. Los ojos de mi hermano y mi madre se posaron en mí. Escarlata. Dices. En mi vida anterior, aunque no hubo ninguna interrupción por el concurso de besos, mi vida diaria siempre estaba llena de escenas de mi cuñada malcriando a Harrison. Cada vez que esto sucedía, mi hermano se enojaba en casa y acusaba a mi cuñada de ser inmoral. Cuando mi cuñada no podía ganar la discusión, ella me desviaba el conflicto para calmar la ira entre ellos. En ese momento, reprendí sinceramente a mi hermano. El niño aún es pequeño y apenas está desarrollando su conciencia de género. Si mi cuñada sigue así, podría ser perjudicial para la salud mental de Harrison. Hay una alta probabilidad de que desarrolle un complejo de Edipo. Claro. No es culpa de mi cuñada. Deberían llevarla a un psicólogo. Después de terminar de hablar, también presenté a un psicólogo profesional para que le brindara terapia a mi cuñada. Pero al final, me mataron degollándome con un cuchillo. En esta vida. Enfrentando el mismo problema. Miré a mi cuñada con ojos expectantes y dije, creo que mi cuñada no hizo nada malo. Ama demasiado a su hijo. La vida de toda madre gira en torno a su hijo. No hay padres completamente equivocados en este mundo. Los malintencionados lo ven todo como malo. ¿Qué madre dañaría a su propio hijo? Además, mira qué bien ha criado su cuñada a Harrison insistiendo en darle el pecho. Es muy alto y parece mucho más fuerte que un niño promedio. Ya está adelante en la línea de salida. La cuñada se sintió muy satisfecha al oír esto y abrazó a Harrison. ¿Ves? Hasta el profesional lo dice. Parece que no me puedes influenciar. Tengo que insistir en amamantar a mi hijo. Nuestro Harrison se convertirá en un pilar del país en el futuro. Al principio mi madre se opuso a lo que dijo mi cuñada. Pero al enterarse insistió en amamantarlo. Ella repitió rápidamente, la lactancia materna es buena. Héctor fue amamantado todo el tiempo. Y rara vez se enfermó durante todos estos años. Héctor es mi hermano mayor. ¿Quién dijo que solo hay una persona con un trastorno psicológico en esta familia? Mi madre tampoco es la excepción. Mi hermano mayor originalmente planeaba dejar de amamantar a Harrison estos días. Tras escuchar lo que dije y la insistencia de mi cuñada, finalmente no volvió a mencionarlo. Pero no sabía que las cosas eran mucho más complicadas de lo que pensaba. De noche. Justo cuando estaba a punto de dormirme. El llanto de Harrison provenía de la habitación de mi cuñada. Se mezclaba con los regaños furiosos de mi hermano mayor. Escuché claramente el motivo en la sala. Resultó que durante esos días mi hermano mayor estaba de viaje de negocios. Por fin quiso ser cariñoso con mi cuñada. Pero Harrison estaba acostumbrado a que su madre lo convenciera para dormir todos los días e insistía en interponerse entre los dos. Mi hermano mayor lo apartó. Pero a cambio Harrison le dio puñetazos y patadas. Vete. ¿Quién quiere que me robes a mi mamá? Mamá es mía. Genial. La dependencia de Harrison hacia mi cuñada llegó antes y fue más fuerte de lo que esperaba. Justo cuando mi hermano mayor estaba a punto de contraatacar, mi cuñada lo detuvo de inmediato. Bien. ¿De qué discutes con tu propio hijo? Duerme solo. Y yo dormiré con Harrison. Después de terminar de hablar, se fue sin mirar atrás, dejando a mi hermano mayor con un deseo sexual reprimido. Un hombre que no tiene suficiente en casa seguramente buscará satisfacción fuera. Entré silenciosamente a mi habitación. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta. La mano de mi hermano mayor bloqueó la rendija de la puerta. Me sobresalté. Miré hacia la rendija y vi que mi hermano mayor me miraba fijamente. Empujó mi puerta y dijo, Scarlett. ¿De verdad está bien que tu cuñada mime tanto a Tyson? Mi hermano mayor no tenía mucha educación. Pero cada uno tiene sus propias opiniones y sentimientos. Así que solo podía considerar los sentimientos de mi cuñada por Harrison como un exceso de mimos. Sin embargo, desde una perspectiva psicológica, este tipo de comportamiento se denomina síndrome del complejo de Edipo, que es un trastorno psicológico.
Parece que mi hermano mayor tiene objeciones a lo que dije por la tarde. Él también lo intuye. Pero solo quiere que yo sea la primera persona en corregir la relación entre madre e hijo. Incluso al final. Si hay una ruptura en su relación matrimonial, pueden fácilmente echarme la culpa. Fingí estar insatisfecho y dije, hermano, de verdad tengo que hablar contigo de esto. A menudo viajas de negocios. Y toda la responsabilidad de cuidar a Harrison en casa recae solo sobre su cuñada. Harrison ha carecido del amor paternal desde niño. No está mal que dependa un poco de su madre. Si no, dale las gracias a tu cuñada. No pasa nada. ¿Cómo puedes seguir criticándola? Mi hermano mayor se sintió tan avergonzado al oír lo que dije que no supo qué decir por un momento. Pero inesperadamente la voz de mi cuñada sonó en ese momento. Tu hermana te dijo esto a solas. Deberías creerlo ahora, ¿verdad? Me sobresalté y miré hacia la habitación de los niños. Resultó que por la tarde mi hermano mayor pensó que no quería decir la verdad porque me preocupaba la presencia de mi cuñada. Así que me lo volvió a pedir a solas por la noche, cuando no había nadie más. Las sencillas palabras de mi cuñada me pusieron los pelos de punta. No podía imaginar qué habría pasado si no hubiera tenido la experiencia de mi vida anterior. ¿Qué habría pasado si hubiera convencido a mi hermano mayor? ¿Si habría habido conflictos entre los tres en el futuro? ¿Me volverían a cortar la garganta con un cuchillo? Pensando en la crueldad de mi cuñada y la crueldad de mi hermano mayor en mi vida anterior. Debería haberlo pensado antes. Las personas que duermen en la misma cama son de la misma clase. Temprano a la mañana siguiente. Empaqué mis cosas y planeé alquilar una casa en las afueras. Cuando mi madre me preguntó: acabo de decir que no es fácil encontrar trabajo con una licenciatura en psicología. Y al menos necesito una maestría. Dicho esto, también indiqué claramente que me estoy preparando para el examen. No tengo ingresos. Y no deberían esperar que cubra los gastos familiares en el futuro. Vivo solo y no como su comida. Y tampoco deberían esperar recibir ni un centavo de mí. Pero solo unos días después, tuve una vida tranquila. Mi madre volvió a llamar. Scarlett. Vuelve rápido. Tu cuñada se desmayó después de tomar una medicina. Por sus pocas palabras, deduje la verdad. Comparado con mi vida anterior, cuando intenté disuadirla, la locura de mi cuñada fue algo contenida. Esta vez, gracias a mi apoyo y aprobación, su locura empeoró. Así que, para poder seguir amamantando a Harrison, mi cuñada compró unas costosas almohadillas hormonales por internet y se las inyectaba a diario. Este tipo de almohadilla hormonal puede mantener el cuerpo de una mujer en el estado posparto durante todo el año. Sin embargo, sin mencionar que este tipo de alfombra hormonal es extremadamente cara. Cuesta 10.000 yuanes por inyección. Incluso sus efectos secundarios podrían llenar una página impresa en papel A4. Obviamente mi sitio web no es muy bueno. El desmayo de mi cuñada esta vez fue un efecto secundario de la alfombra con hormonas. ¿Cómo iba a perderme este gran espectáculo? Compré una papaya rápidamente y me fui a casa. Mi madre pensó que este asunto era demasiado vergonzoso. Así que no llamó a una ambulancia. Mi cuñada estaba sola en el sofá. Su cuerpo delgado y débil. Solo su pecho sobresalía, un poco suelto. Y Harrison simplemente permanecía a su lado. Llorando y abrazando a su madre. Quiero a mi mamá. Mi cuñada miró a Harrison con mucho cariño. Sigue siendo mi hijo. Sabe cómo sentir lástima por su mamá. Mamá no te quiso en vano. Mis ojos siguieron la mirada de Harrison y lo comprendí al instante. No se trataba de sentir lástima por su madre. Era evidente que tenía hambre. La siguiente escena fue demasiado para mí. Así que rápidamente aparté la mirada. Y en ese momento, mi madre también expresó sus pensamientos. Scarlett. Por el bien de la salud física de Harrison. Tu cuñada insiste en amamantar. Pero estas alfombras con hormonas son un poco caras. ¿Crees que podrías prestarle dinero a la familia de tu cuñada? Te lo devolverán después. Resultó que una inyección de hormonas,
que cuesta entre 10 y 20 yuanes, es una carga para los ingresos de mi hermano mayor. Y no pueden permitírselo. Mi madre siempre ha adorado a mi hermano mayor. Y como Harrison es el hijo de mi hermano mayor, nació tarde en su vida y es su único nieto. Aunque sabe que hay efectos secundarios, todavía quiere que mi cuñada se ponga la inyección. Ella lo dice. Por la salud física de Harrison. Pero, ¿qué tiene que ver su salud conmigo? La mayor desgracia de Harrison es tener una madre con una mente retorcida. Dicen que me lo devolverán más tarde. Pero suena bien. Conozco el carácter de mi cuñada. Una vez que pida la devolución del dinero, solo dirá que este dinero es para el crecimiento del niño. Y que hasta una tía calcularía el dinero para su alimentación. Acabaría con fama de egoísta e hipócrita, aunque hiciera una buena acción. Suspiré y dije, mamá, sabes que me estoy preparando para el examen de ingreso al posgrado. Hoy en día hay muchísimos estudiantes universitarios. Solo con una maestría puedo conseguir un trabajo bien remunerado. ¿Qué te parece? Puedes retirar tu pensión primero para afrontar la emergencia. Harrison es tu propio nieto. Abordemos la emergencia primero. Una vez que obtenga mi maestría y encuentre trabajo, un buen sueldo estará a mi alcance. ¿Quién no sabe dibujar un pastel? Después de renacer. Se me da bien. Mi madre no es una anciana común y corriente. Vivió en la época dorada de la Reforma y la Apertura, y tuvo un trabajo estable de joven. Su pensión es más alta que la de un oficinista promedio hoy en día. Hablé fuerte. Y ya era demasiado tarde para que me tapara la boca. Mi cuñada obviamente oyó la palabra pensión. Y enseguida se metió delante de mi madre. Tienes pensión, pero no la cobras. Puedo soportar incluso los efectos secundarios de tu nieto. Pero aún te resistes a sacar dinero. Una cosa seduce a la otra. Mi madre está acostumbrada a ser autoritaria conmigo. Pero no puede mostrar su mal genio delante de mi cuñada. Mi cuñada es aún más mal genio que ella. Pronto, ¿qué tal un buen saí? Le quitaron la tarjeta bancaria a mi madre. Y mi cuñada rápidamente hizo varios pedidos más de Ratsolmine para casa. Antes de irme, le puse la papaya en la mano y le hice una señal con la mirada. Cualquiera que haya dado a luz conoce la función de la papaya. Y es perfecta para las necesidades de mi cuñada. Pero ella no sabe que la combinación de hormonas y papaya es muy efectiva. Un enfoque doble. Es insoportable para alguien en el posparto. Es como veneno para mi cuñada, que ha tomado las alfombras hormonales. Pronto en un pozo mi cuñada fue enviada al hospital por fiebre. Pero no se dio cuenta de que era culpa de la papaya. Simplemente pensó que era un efecto secundario de las alfombras hormonales. Además, cuando estaba en el hospital, Harrison estaba a su lado. Lo que la convenció aún más de que la relación entre madre e hijo era estrecha y armoniosa. Casi sin mi interferencia. Harrison se volvió aún más dependiente de mi cuñada. Incluso más que en su vida anterior. Pero esta dependencia le atrajo las miradas burlonas y sarcásticas de sus compañeros. En un abrir y cerrar de ojos, Harrison empezó la primaria. Pensé que un niño con todo el amor de su madre llegaría a ser un excelente estudiante. Pero ocurrió lo contrario. Con frecuencia le pedían que llevara a sus padres a la escuela. La razón era que Harrison aún no había sido destetado a su edad. No sé cuál de sus compañeros vio esto y lo difundió en clase. Todos se burlaron de él por ello. Harrison había sido mimado por su madre desde niño. Nunca lo habían tratado así. Así que inmediatamente se peleó con el compañero que más se burlaba de él. Cuando mi cuñada se enteró, fue a la escuela y armó un escándalo. Dijo que estaban acosando a su hijo. El director, temeroso de unos padres tan irrazonables, prometió inmediatamente ocuparse del asunto. La persona que peleó con Harrison fue castigada. Pero el motivo del incidente también lo conocían los demás padres de la escuela. La mayoría son madres. Y todos son psicológicamente normales. Naturalmente. Todos les dijeron a sus hijos que se alejaran de esta madre y su hijo. Así que el resultado posterior pasó del acoso físico al acoso psicológico.
Harrison casi no tenía amigos en la escuela. Y nadie quería hablar con él. Las pocas personas que hablaban con él de vez en cuando también tenían malas intenciones. La malicia de los niños no tiene fundamento. Pasó así sus años de primaria. En ese entonces, ya llevaba mucho tiempo lejos de esa familia, y me habían admitido en un programa de posgrado. Aún así, elegí la psicología para mis estudios de posgrado. Apenas me gradué, la escuela me recomendó para trabajar en el departamento de psicología de uno de los 3 mejores hospitales locales. Esto ya era una gran felicidad para mí, comparado con mi vida anterior. No había estado en contacto con mi familia durante varios años. Pensé que simplemente viviría así. Pero los accidentes siempre vienen primero. Un día, justo cuando terminaba mi trabajo, mi madre me llamó. Me dijo por teléfono, ansiosa, que mi hermano mayor se iba a divorciar de mi cuñada. Pero cuando le pregunté el motivo, tartamudeó. Al otro lado del teléfono, mi cuñada me hacía preguntas histéricas y mi hermano mayor, impaciente. Al ver que no podía sacarle la verdad a mi madre, me oía. Me estiré y planeé irme a casa. Naturalmente. Quería ver la emoción de esta familia. Mi cuñada estaba arrodillada en el suelo con el pelo revuelto. Había estado cuidando al niño toda la noche. Tenía los ojos hundidos y parecía apática. Mi hermano mayor se sentó en el sofá, impaciente. Y Harrison permaneció allí inmóvil. Parecía haber una relación triangular tácita entre los 3. Que parecía sólido, pero en realidad era muy frágil. Reconstruí la verdad a partir de las divagaciones de mi madre. Resultó que mi cuñada siempre había estado poniendo en práctica su amor maternal y paranoico por Harrison. Y priorizaba a Harrison en todo. Esto incluía, entre otras cosas, bañarse juntos por la noche. Abrazar a Harrison para arrullarlo y dormirlo. Cada vez que mi hermano quería tener intimidad con mi cuñada, Harrison lloraba y armaba un alboroto junto a ellos. Y mi cuñada siempre priorizaba las necesidades de su sobrino y se marchaba en los momentos cruciales. Con el tiempo ella descuidó a mi hermano cuando él no pudo satisfacer sus deseos en casa. Empezó a tener aventuras amorosas fuera. Después de un tiempo, la mujer de afuera exigió un estatus apropiado. Mi cuñada corrió de inmediato y empezó a pelear con mi hermano. Lo golpeaba y lo regañaba a la vez. ¡Qué fiera! Mira cuánto esfuerzo le dediqué a esta familia y a nuestro hijo. Estás teniendo una aventura durante nuestro matrimonio. ¿Tienes algo de conciencia? Al oír esto, mi hermano no mostró ningún rastro de culpa. En cambio, replicó con sarcasmo. Puede que no tenga conciencia. Pero es mejor que seas inmoral. Mira en qué has metido a Harrison. Aún no se ha destetado a pesar de ser tan viejo. ¿Sabes lo vergonzoso que me siento cuando estoy trabajando afuera? Creo que solo eres un psicópata. Mi cuñada seguía convencida de que no se equivocaba. Son esas personas las que tienen la mente sucia. Mi hermano recogió su abrigo y se incorporó del sofá. Antes de irse, escribió una frase. ¿Tienen prejuicios o es la verdad? Tú lo sabes mejor en tu corazón. Mi cuñada se derrumbó por completo y empezó a armar un berrinche en casa. Si quieres el divorcio, te irás de casa sin nada. Y no te daré la custodia de nuestro hijo. Al oír esto, mi madre se puso tan nerviosa que empezó a caminar de un lado a otro. A un lado estaba su hijo. Y al otro lado estaba su querido nieto. No soportaba separarse de ninguno de los dos. Así que rápidamente me empujó para bloquear el paso de mi hermano. Scarlett. Di algo. Tú también formas parte de esta familia. ¿De verdad quieres ver cómo se separan tu hermano y tu cuñada? Después de que mi madre dijera esto, mi cuñada y mi hermano volvieron a fijarse en mí. Una vez más. Me pidieron que tomara una decisión. Pero los 3 de esta familia insistieron en arrastrarme. Pude ver la reticencia en los ojos de mi hermano. Él y mi cuñada llevaban décadas casados. Y no era algo que se pudiera dejar atrás fácilmente. Ya que no había forma de evitarlo. Le lancé la pregunta a la persona clave presente, Harrison. ¿Quieres que tus padres se reconcilien?
Esta pregunta también me permitió distanciarme fácilmente de la situación. Para una pareja casada hoy en día, si su relación se rompe pero aún pueden seguir juntos, generalmente es por el bien de sus hijos. Son una familia de 3. Y mi opinión no importa. No quiero que papá regrese. Odio a papá. Mamá es solo mía. No me sorprendió para nada su respuesta. A lo largo de su crecimiento, Harrison solo recibió abundante amor maternal y careció del amor paternal. Por lo tanto, tiene una dependencia obstinada de su madre y una inexplicable repulsión hacia mi hermano. Las personas que dependen demasiado de sus madres son como niños que nunca maduran mentalmente. Harrison ya cursa primer grado de secundaria. Pero lo que dijo seguía siendo tan infantil y ridículo. Al oír esto, mi hermano salió corriendo por la puerta sin mirar atrás. Mi cuñada simplemente le acarició la cabeza a Harrison y murmuró algo. Eres verdaderamente mi hijo. Mamá no te amó en vano. Él todavía es un niño. Estará mejor cuando crezca. Ya no les presté atención. Después de escuchar un rato, me di la vuelta y me fui. Pensé que no podrían divorciarse pronto. Pero no esperaba que mi madre me dijera que recibieron el certificado de divorcio 3 días después. Resultó que mi hermano Fred y mi cuñada tenían la custodia de Harrison. Mi cuñada había dejado su trabajo hacía tiempo para cuidar al niño durante años. Y no tenía ninguna fuente de ingresos. Una vez que acudieron a los tribunales, el juez solía otorgar la custodia del menor a la parte con capacidad financiera para asegurar su bienestar. La idea de que su amado hijo no estuviera a su lado era casi como quitarle la vida. Así que, por el bien de su hijo, mi cuñada accedió al divorcio. Mi hermano le dio la mitad de sus bienes a mi cuñada. Pero eso no significaba que fuera una buena persona. Su inacción en esta relación padre-hijo ha sido la mecha oculta que ha conducido al resultado actual. Un niño sin amor paternal solo se volverá cada vez más dependiente de su madre. Tras ingresar a 2º grado de secundaria, Harrison comenzó a desarrollar conciencia de género y gradualmente se volvió rebelde. Comparado con su vida anterior. Esto no solo ocurrió antes, sino que el grado de rebelión también aumentó. La razón fue: estudiando en el mismo lugar. Inevitablemente había gente en secundaria que también había estado en primaria con Harrison. Así que, una vez más, lo que le pasó a Harrison en la primaria se difundió sin que nadie lo supiera. Aunque nadie lo dijo explícitamente. Aún había tratos y miradas especiales. Los adolescentes son naturalmente sensibles y desconfiados. Además, siempre había vivido bajo la protección de su madre y era tímido. No se atrevió a resistirse a los estudiantes mayores que eran más altos que él. Poco a poco perdió el interés en estudiar. Se saltó clases. Incluso se relacionó con estudiantes de escuelas técnicas y aprendió sobre el amor adolescente. Quizás fue el entusiasmo incipiente de Harrison por esa chica. Pero a la chica no le gustaba. Así que Harrison emprendió una persecución feroz y, desesperadamente, le compró regalos de lujo. La poca propiedad que dejó mi hermano no era suficiente para que la malgastaran. En ese momento mi cuñada tuvo que buscar un trabajo para ganarse la vida. Sin embargo, porque había estado apartada de la sociedad demasiado tiempo. Los únicos trabajos que podía hacer eran de baja categoría, como camarera y limpiadora. Cuando regresó a casa, con un salario de 3 yuanes, otra vez. Harrison la miró con frialdad y dijo: ¿Por qué luchaste por mi custodia si no tienes dinero? Ahora tengo que vivir tan mal contigo. Aunque mi cuñada adoraba tanto a su hija. Escuchar esas palabras inevitablemente le rompió el corazón. Hay quienes dicen que a los chicos les cuesta empatizar con sus madres porque nunca comprenden las dificultades de un embarazo de 10 meses. Mi cuñada me llamó llorando. Esperando encontrar consuelo. Quizás en sus ojos. Yo era el único que la apoyaba en ese momento. Dime. Quiero muchísimo a Harrison. ¿Cómo pudo decir palabras tan hirientes? Lo he criado a mi lado desde niño. No es cercano a mí. En esta nueva vida, mi cuñada tomó una decisión diferente a la de su vida anterior. Pero recibió lo mismo. Su hijo se distanció de ella debido a su rebeldía adolescente.
Cuando escuché esto casi no pude contenerme y quise soltar todos mis verdaderos sentimientos. Puedes vivir tu vida con tu precioso hijo por el resto de tu vida. Pero al recordar la dolorosa lección de mi vida anterior, me callé de inmediato y cambié mis palabras. Todos los niños son así. Estará bien cuando crezca. Eres su verdadera madre. No importa cómo lo eduques. No te renegará, ¿verdad? Después de decir esto, hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Obviamente, ¿cómo cumples tu promesa? Mi cuñada se tomó estas palabras muy en serio. No solo las tomó en serio, sino que también las puso en práctica. Lo más obvio que hizo fue empezar a controlar el dinero de bolsillo de Harrison. Excepto por los gastos básicos de comida y bebida. No recibió ni un céntimo extra. Ella pensó que las cosas se desarrollarían de forma controlada. Y Harrison comprendería sus buenas intenciones. Pero alguien que ha sido malcriado no puede soportar la enorme diferencia entre vivir en el paraíso y vivir en el infierno. Unos meses después, mi cuñada me llamó de repente y me pidió que le prestara dinero. Me negué sin dudarlo. En mi vida anterior, se quejó de que como yo interfería en su relación con su hijo, Harrison se distanció de ella al crecer. Me culpó implícitamente. Y le compré un montón de regalos para disculparme. Pero al final, incluso perdí la vida. Ella aulló al otro lado del teléfono, ni siquiera tú me prestarás dinero. ¿Qué hago con mi hijo? Fue entonces cuando me enteré de que Harrison había causado problemas en la escuela. Le había dado una paliza a la chica a la que una vez persiguió hasta dejarla conmocionada. Justo cuando pensaba que era una historia de amor que se convertía en odio. Que odiaba a la chica porque no podía conquistarla. Mi cuñada dudó en explicarlo. Porque recientemente le había recortado el sueldo a Harrison. Él andaba corto de dinero. Pero Harrison se había jactado hacía una semana de que le daría a la chica un collar caro para que la conquistara. A los adolescentes les encanta el chisme. Así que el día que llegó el momento de cumplir la promesa, se reunió mucha gente. La chica le pidió a Harrison el collar. Pero Harrison tartamudeó y no pudo sacárselo. Se sintió humillado. La chica le dio una bofetada. Si no tienes la habilidad, no te hagas el rico. Eres un niño de mamá. Los extremos se tocan. Quienes han estado reprimidos por mucho tiempo encontrarán una salida para descargar su ira en quienes son más débiles que ellos. Harrison era ciertamente tímido frente a chicos de su edad. Pero en ese momento quizás las miradas de complicidad de quienes lo rodeaban lo enfurecieron. De repente se volvió violento y le devolvió la bofetada a la chica. La diferencia de género también provocó una enorme disparidad de fuerza entre hombres y mujeres. Esta bofetada envió a la chica al hospital. A la niña le diagnosticaron una conmoción cerebral y una perforación del tímpano. Y lo que es más importante, se había inscrito en un concurso de baile. Si conseguía una plaza, tendría la oportunidad de ser admitida en la escuela secundaria afiliada a la Academia de Danza de Beijing, sin tener que realizar el examen de admisión regular. Esta era una gran oportunidad para cualquier familia con un niño que estudiara arte. Pero ahora Harrison no solo arruinó esta oportunidad, sino que también acabó con la carrera de baile de la chica. La familia de la chica tenía poder e influencia, y exigió que Harrison fuera enviado a prisión. Mi cuñada planeaba volver a usar sus modales gruñones y armar un escándalo en la escuela. Una joven como tú no está aprendiendo bien, pero ya está seduciendo gente. Si tanto te gusta el dinero, ¿por qué no te vendes como mujer? Le gustaba usar la imagen de la chica como si fuera una puta. Intentaba usar la reputación de la chica para encubrir la esencia del acto violento. Pensaba que la chica estaría demasiado avergonzada para afrontarlo y que con el tiempo, intentaría restarle importancia. Pero el tío de la chica no era una persona fácil de tratar. Encontró a un grupo de matones y vándalos. Metió a Harrison en un saco. Lo arrastraron hasta el callejón y lo golpearon. Como resultado, le rompieron una pierna. No había cámaras de vigilancia ni testigos cerca del lugar del incidente. La familia de la niña negó cualquier implicación. Sin embargo, cuando Harrison atacó a la niña, no solo había cámaras de vigilancia, sino también numerosos testigos. Tras este incidente,
Mi cuñada finalmente obedeció. Entonces pensó en reunir dinero y planeaba disculparse sinceramente, e intentó resolver el asunto en privado con la otra parte. Sabía que aún no estaba al límite de sus fuerzas. Así que no pensaba ayudarla. Además, todavía había una persona en esta familia que no estaba muerta. No importaba. No era mi turno de intervenir. No seguí escuchando sus lamentos, solo observé con frialdad. Mi cuñada tuvo el descaro de rogarle a mi madre otra vez. Le pidió ayuda por consideración a que Harrison era su propio nieto. Pero en ese momento, mi madre sostenía en brazos al bebé de la nueva esposa de mi hermano mayor. Además, mi cuñada ya había agotado toda la pensión de mi madre. Mi madre guardaba rencor y se negó a darme el dinero. Pero ¿quién lo hubiera pensado cuando mi cuñada vio al bebé en pañales? De repente se emocionó y empujó a mi madre por las escaleras. Harrison también es tu nieto. ¿Por qué no lo salvas? Para proteger al bebé. Mi madre se rompió las dos piernas. Sin otra salida, fue a la empresa de mi hermano mayor para confrontarlo. Colgó una pancarta en la puerta de la empresa. El canalla de Héctor tiene una aventura durante el matrimonio y abandona a su esposa e hijo. Intentó obligar a mi hermano mayor a ceder ante la presión de la opinión pública. Mi hermano mayor no temió su insistencia. Les pidió a los guardias de seguridad que la detuvieran afuera y se apresuró a irse de la parte de atrás después del trabajo. Tras chocar contra la pared 2 veces seguidas, mi cuñada volvió a ponerme la mira. Entró corriendo a mi antigua oficina con el pelo despeinado. Le agarró la mano al médico de guardia. Y antes de que pudiera verle la cara con claridad, empezó a llorar amargamente. Harrison es tu sobrino. No puedes ignorarlo. Antes de que pudiera terminar de hablar, los guardias de seguridad se la llevaron a rastras. Al levantar la vista, se dio cuenta de que el doctor no era yo. Estaba sentado en el vuelo rumbo al extranjero, viendo el vídeo que me envió mi colega. El secuestro moral puede funcionar una y otra vez. Pero la premisa es que tengo que estar presente. Ya había solicitado al hospital una oportunidad para estudiar en el extranjero justo después de que ella hiciera esa llamada. Más tarde, escuché que sin otra salida y con la citación judicial ya en sus manos, apretó los dientes y vendió la casa que mi hermano mayor le dejó e indemnizó a la familia de la niña. Y luego la otra parte retiró la demanda. A Harrison también lo expulsaron de la escuela por su mala actitud y la pelea. El cariño de mi cuñada tenía como objetivo convertirlo en un pilar del país. Pero al final, terminó abandonando la secundaria. Sin casa, los dos solo podían vivir en un pequeño apartamento viejo y destartalado en la zona urbana, que era un barrio marginal en otro sentido. Desde entonces, ambos dependían verdaderamente el uno del otro. Mi cuñada finalmente cumplió su deseo de que su hijo fuera solo suyo. Sin embargo, el deber de la vida no solo se basa en el profundo cariño entre madre e hijo, sino también en la base material de las necesidades diarias, como la comida. Arroz, aceite y sal. Los buenos tiempos no duraron mucho. Y ambos pasaron de depender el uno del otro a perder el tiempo mutuamente. Después de dejar la escuela, Harrison se descuidó por completo y se quedó en casa jugando videojuegos todos los días. En cuanto amanecía, buscaba dinero para recargar su cuenta. El sueldo de 3 yuanes de mi cuñada debía cubrir el alquiler y los gastos diarios. Y también tenía que darle la mitad a Harrison. La presión de la vida hacía tiempo que había perdido el cariño de una madre cariñosa hacia su hijo pequeño. Solo le quedaba resentimiento y reticencia. No estaba dispuesta a aceptar que la niña a la que había amado y cuidado con tanto cariño se hubiera convertido en una inútil. Era como si todos sus esfuerzos a lo largo de los años hubieran sido una broma. Por fin, cumplí mi obsesión. Después de que mi cuñada llegó a casa después de limpiar el baño, tuvieron una pelea acalorada. Cuando Harrison se enteró de que el nuevo hijo de mi hermano mayor tenía gastos mensuales de varios miles de yuanes, maldijo a mi cuñada por ser inútil. Por no poder ganar dinero y por hundirlo. Mi cuñada también fue mordaz y replicó: realmente he tenido la peor suerte de mi vida al darte a luz. Eres una ingrata. ¿Cuánto tiempo quieres que te apoye? Igual que dijeron tus compañeros.
Eres un niño de mamá. Quienes te quieren saben exactamente dónde apuñalar para herir más. Harrison no soportaba la palabra niño de mamá sobre todo. Esas 3 palabras lo habían acompañado desde la primaria hasta la secundaria y casi dominaron toda su vida. En ese momento, de repente se dio cuenta de que su vida actual se había vuelto así por culpa de su madre. Su madre no estaba dispuesta a dejarlo ir, obligándolo a depender infinitamente de ella como un bebé. Ahora, sin embargo, ella lo apartó sin piedad y le pidió que se las arreglara solo. Harrison se sintió abandonado y torturado por esta dependencia anormal. Finalmente, tras satisfacer mi ansiedad, perdió la razón. Agarró el cuchillo de cocina de la habitación. Corrió. Y cortó la garganta de su madre. Igual que mi cuñada me hizo en mi vida anterior. El hijo que ella misma había criado le cortó la garganta. Vi este caso de Patrachide en un vídeo de Dewey en la misma ciudad. El reportero que entrevistaba giró la cámara hacia la habitación. En las paredes moteadas, había sangre salpicada por todas partes. Era evidente la crueldad del autor. Y ni siquiera pensó en dejar con vida a la otra persona. Por fin. Dado que Harrison tenía más de 15 años, pero menos de 18, fue condenado a cadena perpetua. Algunos internautas, basándose en la información personal de Harrison, descubrieron que era el niño que una vez fue llevado por su madre a participar en la maratón de besos. Por un momento todos suspiraron. Malcriar a un niño es como matarlo. No le presté atención a este asunto. Sin mi intervención en esta vida, su final fue aún peor de lo que había imaginado. Algunos murieron. Y otros fueron a prisión. Había estado estudiando en el extranjero todo el tiempo y solo recibía una videollamada de mi madre de vez en cuando. En la cámara, mi madre estaba desplomada en la cama. Se veía delgada y débil. Debido a su avanzada edad, la fractura de pierna que sufrió no sanó en mucho tiempo. Quedó paralizada en cama. Incluso tenía que usar una silla de ruedas para ir al baño. A veces, si no llegaba a tiempo, se ensuciaba los pantalones. Así que siempre le quedaba un ligero olor desagradable. Y después de mucho tiempo, la habitación estaba impregnada de un olor apestoso. Y eso no era todo. Ya era verano. Y como estaba en cama sin nadie que la cuidara, le salieron llagas en la piel. Aunque mi nueva cuñada no dijo nada. En sus ojos solo había asco por mi madre. Mi hermano mayor se volvió a casar y tuvo un hijo. En su nuevo matrimonio, él seguía siendo la persona invisible y no le importaba en absoluto la situación de mi madre. En ese momento mi madre pensó en mi bondad y me insinuó que no le había sido fácil criarme en esta vida. Intentó por todos los medios que volviera a China para cuidarla. Justo cuando estaba a punto de negarme. En la esquina de la cámara. En la sala. Mi nueva cuñada estaba amamantando a mi sobrino de 3 años. Su mirada me recordó a la difunta cuñada. De repente recordé que esta nueva cuñada sufrió abusos por parte de su primer esposo porque no pudo tener un hijo y finalmente se divorció. Esto podría considerarse tener un hijo a una edad avanzada. ¿Verdad? Al ver esta escena tan familiar, negué con la cabeza con firmeza y colgué el teléfono con decisión. En el escritorio de la habitación había un libro. Estaba abierto en la página 30. Y el título de esa página era Complejo de Edipo. El final del texto completo.